Entonces vamos a tener nuestra base de datos seguridad. Y aquí en seguridad vamos a crear unas cuantas tablitas. Y voy a crearlas usando el diagrama de ánimo a mano. Entonces, ¿qué tabla y qué? Ya voy a ir directo al de acá. Este no es el management. Gracias. 16 creo. Por eso corre tranquilo todo, sí. Ahora sí. Ya que estaba tratando de abrir un SQL Server 2016 con algo más antiguo. Ya. Entonces vamos a necesitar en este caso una tabla, primero que nada, de usuarios. Los voy a hacer sin TBL, ¿ya? Para que lo tengamos ahí listo. Entonces nuestra tabla de usuarios, que tiene que tener un ID, obviamente entero, y ¿dónde está auto increment? Aquí se llama identity specification. Sí. Ya. Vamos a obtener nombre de usuario, que ya el tamaño lo definen ustedes, nada tiene que poder ser nulo. Pongámosle username y password. Vamos a hacer que la contraseña sí o sí sea encriptada, ¿ya? Ustedes van a escoger el algoritmo de encriptación. Generalmente el más fácil de hacer es el SHA-1. Se escribe así, ya lo deben haber visto anteriormente. Eso ya se hace en el programa, así que no hay que hacer nada en la base de datos, solo crear un campo que nos va a guardar esto. Si ya quisiéramos más seguridad, se puede usar lo que se llama un SALT, que es para encriptar la contraseña que viene con un grupo de caracteres al azar, así para que sea aún más seguro todavía. Pero como estamos haciendo algo básico, no lo vamos a incluir, ¿ya? Entonces, tenemos usuarios. Voy a dar guardar para que se cree la tabla. Vamos a tener también, vamos a tener usuarios, vamos a tener permisos. Acuérdense que es un módulo de seguridad, así que los usuarios tienen que poder hacer cosas. Entonces a eso vamos a denominar permiso. El permiso tiene su propio ID. ¿Y dónde está? Y permiso va a tener su nombre de permiso. ¿A qué me refiero con permiso? Como por ejemplo, el usuario A va a poder editar formulario persona. Eso va a ser un permiso. Entonces solamente se le va a habilitar el formulario persona cuando el usuario A tenga este permiso. Entonces el nombre del permiso y nada más. Entonces tenemos usuario y permisos. Otra cosa que vamos a tener es roles. Entonces también va a tener ID y nombre rol. Database diagrams.
Más fácil así. Ya, entonces, hasta aquí tenemos 3 tablas totalmente separadas, pero la idea es que podamos jugar con la lógica de estas 3 tablas para darle permisos a los usuarios. Un usuario puede tener n permisos, ¿ya? Y un permiso puede estar con n usuarios. Así que va a haber una tabla de n por n ahí entre el medio. Un usuario puede tener varios roles. ¿A qué me refiero con roles? Por ejemplo, administrador, vendedor, visitante, digamos, usuario registrado. Son roles definidos en su aplicación que ustedes los tienen que definir dependiendo de las reglas de negocio. Entonces, un usuario puede tener varios roles, un rol puede estar con varios usuarios y el rol también tiene permisos predefinidos. O sea, el administrador puede hacer todo, por ejemplo, pero el vendedor solamente puede entrar a consultar los productos, por así decirlo. Entonces, los roles tienen permiso y los usuarios también solitos tienen permiso. Hay una relación medio doble ahí entre esto y esto. ¿Por qué así? ¿Por qué también hacemos que los usuarios tengan permisos y no solamente los roles tengan permiso? Pues, ¿qué pasa con el siguiente caso? Digamos que tenemos vendedores. Le voy a poner en el blog de notas porque quede guardado en el video. Digamos que tenemos a una lista de vendedores, ¿ya? Todas estas personas van a ser vendedores, qué sé yo, Pepito, Juanito y Laura y Jaimito, ya. Tenemos 4 vendedores. Los 4 vendedores tienen que poder tener los mismos permisos, supuestamente, ¿ya? Pero, a ver, yo, dueño de la empresa, digo, pucha, Pepito es vendedor, pero Pepito es mi de confianza. Entonces, como yo digo, a Pepito también vas a darle el permiso de poder editar los productos. ¿Por qué? Porque yo confío en Pepito. No vas a crear un rol que sea vendedor que edita productos para nada más que dárselo a Pepito. Sino que la idea es que él siga siendo vendedor y como extra le agreguemos el permiso de editar productos. Así no nos hacemos problema y Pepito va a ser como un vendedor especial, digamos, que puede editar productos y los otros solamente pueden consultar. Entonces, vendedores, este puede editar productos y los demás solo pueden Pepito también puede consultar y Pepito puede editar, puede hacer las dos cosas. Entonces aquí es que viene esta duplicidad de relación, digamos. Entonces el usuario Pepito va a tener su rol de vendedor, va a heredar todos los permisos que tenga el vendedor, pero al mismo tiempo le vamos a dar un permiso extra para él solo que sea editar productos. Por eso es que hay triple relación. Entonces ahora vamos a hacer las tablas de MAN por aquí. ¿Dónde puedo hacer? Entonces vamos a tener, el rol tiene permisos, así que roles por permiso por rol, perdón, para que sea un poco más ubicado, porque el rol tiene permisos. Como es una tabla de relación de MAN, le vamos a poner sí o sí un ID, solo por tener nomás. ¿Dónde está mi primary key? Y vamos a tener ID roles. Ya, quiero ver si al jalar de acá
¿Puedo hacer que esto sea automático? Ya. Entonces ya tengo foránea y el rol, de hecho. Y acá, y de permiso, vamos a hacer que venga como foránea aquí. Entonces la primaria es permisos y la foránea es ID de permiso. ¿Está bien? Sí. Ah, ya tiene que ser del mismo tipo de datos, perdón. Entero. Y estos no se tienen que poder ser nulos porque no tiene sentido de que haya un registro si son nulos. Ya, entonces tenemos permisos por rol. Ahora vamos a hacer usuarios por rol. Entonces acá, roles por usuario, eso tiene un poco más de sentido. Porque un usuario puede tener varios roles. La identity me estaba olvidando. Y aquí va a tener ID de usuario. Y va a tener ID de rol. Entonces ahí ya tenemos nuestra tabla de roles por usuario. Y debería haber una forma de ordenar esto ya, de una manera un poco más agradable. Ya, entonces tenemos usuario que tiene roles ahorita y rol que tiene permisos. Faltaría hacer la relación usuario con permiso para poder completar nuestra estructura de base de datos. Entonces, permisos por usuario. ¿Y ahí se podría expandir el tema de por empresas? Claro que sí. Podrías meterle la tabla empresas y que ya en permisos por usuario, ¿para qué empresa tiene, digamos? Le aumentarías ID de empresa, digamos. Aquí y aquí. ¿Dónde está? Roles por usuario, no, permisos por rol, aquí también. Permiso por rol y ID de empresa y también permiso por usuario. Sí. Mucho se ve lo que es en sucursales en realidad, ¿no? Porque se supone que estás con la misma empresa. Entonces, pero decís ya, para esta sucursal tiene tales permisos y para esta otra tiene tales otros permisos. Entonces aquí ID de usuario y ID de permiso. Ahí está. ID de permiso. Y ahí está. Y ahora que ya acabamos de crear, vamos a hacer que se vea un poco más bonito. Y vamos a organizar. Y entonces ahí entra un poco mejor. Para que entre en una sola pantalla y lo veamos completo. Entonces así va a quedar. Se ve un poco circular,
pero esta relación circular de usuarios por permiso va a ser en casos especiales, ¿no? En los otros casos solamente va a funcionar de aquí para acá. Y ya cambiarle las cositas que no te gustan. Ya. Entonces, lo que vamos a usar aquí es el buen patrón DAO. La vieja confiable. Y vamos a hacer un nuevo proyecto de sitio web vacío. Entonces no van a escoger project, van a escoger website. Y aquí vamos a escoger el que dice empty website, porque si no los va a llenar con toda su plantilla de Bootstrap que le pone cuando ustedes crean este otro. Igual con .NET ya hay una forma de hacer seguridad, por si acaso, predefinida. Ahorita estamos haciendo para que sepan cómo funciona. Y ya a la hora de la hora, si es que usan .NET, hay una forma mejor. Que ya viene con mucha más seguridad y es súper completo. Lo único que tendrían que aumentarle tal vez sería esta cuestión de key, de permisos y permisos por usuario, que no está en esa seguridad. Solo tiene hasta roles. Pero lo demás, no hay lío. Entonces vamos a hacer el proyecto de seguridad. ¿Qué vamos a usar dataset? Vamos a usar dataset, sí. Ya saben cómo hacer. Entonces. Sí, no, el vecino era la plataforma. No, la forma de Edson, ¿no? Horrible hacer así. Sí. Vamos a usar dataset para que. Entonces lo que vamos a hacer. ¿Dónde está el app code? ¿Dónde está folders? Entonces hay que agregar sí o sí el app code para poder crear las carpetas. Para poder agregarle las carpetas de nuestro AVM, de nuestro DAO, perdón. Entonces, ¿qué vamos a tener? Para cada tabla vamos a crear como hacíamos en PHP. Pero en este caso vamos a manejar dataset. Entonces vamos a crear una carpeta BLL que va a ser la que se encargue de llamar al dataset. Si tenemos la tabla rol, va a ser rol BLL.cs, esa es nuestra clasecita, que se va a encargar de algunas validaciones y va a llamar al dataset directamente. Luego vamos a tener la otra carpeta donde vamos a poner el DAL y ahí va a ir el dataset. Sería el rol DS para no confundirnos. No sé cuál es la extensión. O XSD creo que puede pasar. Y lo último que vamos a tener, como estamos usando por el patrón DAO, tiene que tener un DTO. Y vamos a tener la clase que se encargue de manejar nuestro modelo, por así decirlo. Entonces, dentro del app code es que vamos a hacer todo eso. Aquí vamos a tener BLL, DTO y DAL. La más fácil de hacer aquí es el DTO, porque es obviamente más corto. Creamos una clase, estamos trabajando con C#, no se van a chipar. Y no es persona lo que estamos haciendo, sino que vamos a hacer roles. Entonces role.cs. Como estamos aquí, va a ser nuestro modelo, entonces va a tener una propiedad que sea id. Si apretan prop y hacen tab, se crea esto automáticamente. Nombre. Entonces ya tienen las dos propiedades. Igual si quisieran hacer la propiedad completa, prop full, y ahí está todo. Pero no es necesario hacerla cuando ya tenemos esto de acá. Constructor vacío, más cómodo así. Ya. Y las dos propiedades que tiene esto.
nombre rol se llama, ¿no? No es más. Ahí acabamos con esta clase. Entonces vamos a DLL y vamos a... No, primero vamos al DAL y ahí vamos a crear los métodos que es el insert, el update, el select, asterisco, digamos, select por ID y el delete. Entonces aquí rol ds y me sale el diseñador. Ya. Aquí vamos a agregar un table adapter para poder manejar esto. Y como es la primera vez que nos vamos a conectar a la base de datos, hay que crear una conexión. ¿Sí? ¿Cuál diferencia detrás del table adapter? El table adapter, ¿dónde? Aquí. Sí, cuando creamos. El table adapter le permite conectarse directamente a los procedimientos almacenados. El data table creo que hay que definir uno por uno los campos de la tabla. El table adapter ya viene con un data table adentro, incluido. Entonces este se autoconecta y se autogenera todo. Por eso es mejor. Entonces, primera vez que vamos a conectarnos, tenemos que configurar SQL Server. ¿Qué se llama mi servidor? Pues yo estoy con una IP específica BD 2016. Mi autenticación, SQL Server. Guardan su contraseña y si todo está bien, al hacer aquí debería desplegar mi lista de base de datos, lo cual lo hizo. Si está mal su configuración, pues tienen que revisar cómo se conecta. Table adapter, era muy agregar table adapter. Sí, table adapter. Vamos a testear la conexión y tiene que salir succeeded para que funcione, ¿no? Seleccionando esta base de datos que vamos a trabajar. Entonces se va a crear una cadena de conexión, me dice. Ok, no hay problema. ¿Cómo quiere que se llame su cadena de conexión? Seguridad connection string, ya porque mi base de datos se llama seguridad. Perfecto. Entonces yo quiero trabajar con procedimientos almacenados. ¿Está bien? Crear nuevos procedimientos almacenados. Entonces vamos a hacer que se cree automáticamente todo. Vamos a usar el diseñador de consultas aquí. ¿Qué tabla es la que vamos a usar? La tabla de roles. Y vamos a decirle quiero que me traiga el ID y el nombre de la tabla de roles. Entonces ese es el select all. ¿Ok? Aquí una clave para no tener que hacer todos y cada uno de los procedimientos uno por uno. Vamos a opciones avanzadas y le vamos a decir que se genere el insert, el update y el delete automáticamente. Entonces, siguiente, y me va a crear 4 procedimientos almacenados de una. Entonces, SP, porque estamos acostumbrados a trabajar así, la tabla de roles, y el select va a ser select all, el insert, el update y el delete. Incluso si quisieran ya trabajar, guardar sus scripts, etcétera, aquí le dan preview el SQL script y pueden copiarlo a un archivo de texto. Copian todo este texto que sirve para crear los procedimientos que está generando. Así pueden guardarlo y pasarlo a quien necesiten pasárselo. Siguiente. ¿Y qué vamos a necesitar de aquí? Solamente vamos a necesitar este de Return Data Table y esto de acá. Este de aquí no. Este es el método que se llama con el select asterisco que acabamos de crear. Entonces le vamos a poner select all como nombre. Entonces me genera select insert update delete. Ya, y
aquí automáticamente, ¿qué hizo este señor? Pues me creó todos los procedimientos almacenados. Entonces aquí, si yo quisiera, me falta el por ID, ¿no? Porque tenemos el select all, pero no tenemos select por ID, ese no se crea automáticamente porque es algo que nosotros usamos, pero no todo el mundo usa. Vamos a crear otro procedimiento extra. Quiero un select que retorne, sí, que devuelva una fila. Eso es lo que quiero, una fila completa de la base de la tabla específica que voy a seleccionar. Y voy a ir otra vez a mi diseñador de consultas, selecciono qué tabla con la que voy a trabajar, qué campos son los que voy a traer. Y aquí yo le digo, quiero que sea el ID el que esté trayendo. Entonces, si quieren lo pueden escribir acá igual, ver ID igual. Y aquí ponen el parámetro, @ID. O si quieren param ID, ustedes le ponen el nombre para que se genere automáticamente el parámetro ID. Fíjense que si es que escribieron bien las cosas, al hacer clic en el diseñador, esto va a cambiar y se va a autogenerar aquí. Entonces, OK. Siguiente. Entonces ya vamos a tener ahí. SP era roles select by ID. Lo mismo, solo vamos a ocupar este de aquí. Select by ID. Y no es más. Entonces solo se ven los dos select, pero están todos los métodos. Y ya se creó aquí el otro procedimiento. Al haber definido ese ID como parámetro, se pone como parámetro automáticamente acá, entonces no tenemos que hacer nada más. Ya viene precocido todo. Entonces ya tenemos el dataset, tenemos el DTO, nos falta el BLL. Entonces el BLL es otra clase y esta clase es la que va a tener los métodos que me permitan consultar directamente con este dataset. ¿Por qué crear una clase aparte? Pero quiero tal vez validar algunas cosas antes de mandarle la consulta directa, para que no tire error a la primera, sino que si yo mando parámetros nulos pueda validar y pueda mostrar lo que yo necesite antes de que se fregue el programa. Entonces, vamos a trabajar con static para hacer llamados directamente. Tal vez sí, tal vez no. Vamos a ver si nos agarra bien. Trabajamos con static. Y aquí vamos a hacer primero que nada el select all. Entonces el select all tiene que devolver una lista de, en este caso como habíamos creado la clase persona. Y no recibe parámetros. Los métodos en .NET, mayúscula en la primera letra, es igual convención de .NET. Y lo que vamos a hacer es llamar al dataset, hacer un select all y convertirlo a una lista de roles. Eso lamentablemente lo tenemos que hacer a mano. Entonces vamos a llamar al dataset rol ds table adapters. Llamamos una referencia al adapter. Rol ds. Creamos una referencia al adapter para poder hacer adapter.selectAll. Este select all nos devuelve, si se dan cuenta, un roles data table, que ya también es lo que se creó. Si no lo reconoce, tenemos que usar rol ds. Entonces eso nos va a devolver una tabla con datos. Fue como que hizo la consulta y nos devolvió la tabla. Entonces esa tabla tenemos que recorrerla. ¿Qué cosa?
Hay que entrar. Aquí using static. Ya creo que va a fallar con el static aquí. Role ds punto roles data table y así más fácil. Son ustedes. Ya. Entonces así no tengo que usar el using. Y ahora vamos a hacer un for each de estos datos que acabo de obtener. Entonces lo mismo, así como hay data table, hay data row. Las filas que tenga esta tabla y va a ir fila por fila. La idea es que yo devuelva una lista de roles, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto se parece a nuestro PHP primitivo, digamos, que teníamos lista roles, digamos. Y vamos a tener nuestro metodito row2dto, donde le vamos a pasar la fila y nos tiene que devolver el objeto como DTO. Entonces este método para autocrearlo con, si quieren usar el foquito o control punto para abrir el autocompletado. Entonces role obj-role va a ser igual a name-role obj-role punto el id le vamos a poner row.id. Fíjense que se autogenera en la fila las propiedades que tiene esto. obj-role.numberRole va a ser igual a row.numberRole y vamos a devolver obj-role. Entonces aquí ya tenemos la lista de roles, solo falta devolverla. Y ahí lo teníamos completo. Ahora, ya tenemos el select all. Vamos a pasar al select por id, que en vez de ser, ¿cuál es la diferencia? Pues que no devuelve una lista, solo va a devolver un rol, ¿no? Y necesitamos un parámetro. Ya nos devuelve una lista. En este caso tampoco vamos a tener un for porque es solamente uno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer si la tabla tiene rows, table.rows.count es mayor que 0, o directo para hacerlo más fácil, si está vacía, digamos, si es igual a 0 su cantidad de filas, que devuelva nulo, porque no encontró ese ID. Pero si no, que devuelva row2dto de la tabla en la posición 0, que es la primera fila. Y así tendríamos la primera. Después vamos a tener el insert. Aquí en el insert le vamos a pasar el nombre de role, porque el ID es autogenerado. Y lo mismo, vamos a llamar al adapter. Y el adapter ya tiene un método insert, que también recibe el nombre de role. Y voy. No es más. Ahora vamos a hacer el update. El update tiene un ID, ¿no? Entonces, en vez de llamar al insert, llamamos al update. Y aquí nombre role y el ID que le estamos pasando. Y ya está.
y el delete. El delete viene con id. Entonces ya no va a ser insert, va a ser delete. Y aquí el id que le estamos pasando. Ya tenemos entonces toda nuestra capa de acceso a datos lista. Ya es solamente empezar a usarla. Tenemos todos los métodos que llaman a todo. Entonces vamos a hacer una tablita rápida para poder mostrar todos los datos de la tabla roles. Fíjense que en .NET nos manejamos con páginas, ¿no? Son web forms. Y aquí vamos a irnos al diseñador para hacerlo rápido. Vamos a buscar lo que se llama un grid view y lo vamos a meter aquí adentro. El grid view me dice, podrías escoger un data source si quieres. Ok, va a ser un data source. Nuevo data source porque no hay ninguno en esta página. Y quiero que sea de tipo de objetos. ¿A qué me refiero? Que yo puedo tener una lista de roles mostrándose aquí. Entonces le voy a poner un nombre coherente, ODS role, Object Data Source, por eso ODS. ¿Y de dónde voy a sacar los datos? Me dice. Vamos a ir a buscar de la clase roleBLL. Fíjense que para que aparezca le quité esto de aquí. ¿Cuál es tu método del select? El select all. Finish. Entonces automáticamente va a ser id y nombre role y se autogeneró todo. Entonces, si yo tuviera datos en la tabla, que le voy a insertar ahorita uno aquí a mano, administrador, digamos, y vendedor. Entonces, si yo le doy ver en el explorador, ya me está mostrando los datos automáticamente de la tabla. Si ya quiero editar esto de aquí, pues tengo que irme al código. Vemos que esto es un grid view y aquí aparece seleccionado. Primero que nada no quiero que se llame grid view 1, quiere ver roles, digamos. Y aquí me dice qué columnas son las que tengo. Columna ID, columna nombre rol. ¿Qué texto va a tener en el encabezado? ID y en este caso nombre rol, que el nombre está por demás. Entonces ya al haber hecho eso cambia acá y así. Entonces ya se nos acabó el tiempo, pero hasta ahí ya tenemos una capa. Clic derecho, ver en el explorador. Así no tenés que darle play y esperar que compile y bla bla bla. Ya.